¿Qué tienen en común las oficinas de Google, Facebook, Apple, que siempre salen en los rankings de los mejores lugares para trabajar? ¿Qué tienen estos lugares que los distinguen de cualquier otro lugar de trabajo? ¿Cómo se crean? ¿Cómo se construyen? ¿Y qué puedes hacer tú como empleado o como empleador para lograr un ambiente de trabajo de ese nivel? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es The Best Place to Work, el mejor lugar para trabajar, de... Ron Friedman. Antes de contarles un poco quién es este autor, hacer un poquitito un juego de palabras. En inglés, Best Place to Work también es una certificación y un ranking de los mejores lugares para trabajar. Entonces, el nombre tiene un título que en español no capta tan bien la traducción porque juega un poco con esta certificación de los mejores lugares para trabajar que en inglés se utiliza harto, que es Great Place to Work, no Best Place to Work. Pero cacha que ese ranking está para todos los países, incluyendo los No, latinoamericanos. estoy de acuerdo, pero si es que no manejas que existe ese ranking, no captas que también estás jugando un poco con este juego de palabras. Ay, Pero bueno, nuestro amigo Ron Friedman es un psicólogo que se especializa en motivación humana. Ha aparecido múltiples veces en Harvard Business Review, CNN y otros lugares parecidos. Él ha trabajado sobre todo en una universidad que se llama la Universidad de Rochester y tiene, además de algunas publicaciones de carácter académico, una especie de, no sé cómo decirlo, pero una especie como de comunidad o compañía educativa que se llama Ignite 80, que teóricamente utiliza conocimiento científico y cosas por el estilo para hacer mejores lugares de trabajo, mejorar la experiencia de las personas, dar servicios de coaching, etcétera, etcétera, etcétera. sí. Este en definitiva es un libro como de psicología laboral, clásico texto que tú lo ves cuando empiezas a entender todo lo que son los recursos humanos. Y a mí me había tocado leer muchas cosas como esta en la universidad. Y creo que este texto es muy bueno porque engloba muchas cosas. Es muy general sin ser vago. Entonces es una gran introducción. E incluso yo te diría que me gustó mucho haberlo leído porque hay cosas que ahora las retomé y también me puse a pensar, oye, espera, ¿cómo funciona esto desde el otro lado? En el sentido de que, como aquí hay un análisis muy bueno del ambiente de trabajo, me puse a pensar cómo yo puedo mejorar mi ambiente de trabajo cuando estoy en el home office. Ya, hiciste una mezcla del... Sí, Ya, perfecto. tú puedes pensar que tu espacio de trabajo solo depende de tu empleador, si es que tú eres empleado, pero en realidad lo hemos visto antes, es posible ir trabajando el espacio de trabajo independientemente cuál sea tu puesto. Ya sea Ahora, por... también, sí, igual es importante, eso sí, aclarar que este libro no solamente se preocupa de la experiencia física del trabajo desde la casa o de cómo está hecha la oficina, sino también la experiencia humana. Por ejemplo, la primera parte que habla de cuánto se recompensa el éxito, los intentos y cosas por el estilo. Entonces, quiero aclarar ahí, eso sí, antes de que continuemos, de que este es un libro que intenta tocar todos esos aspectos. Sí, y por eso fue que me gustó tanto para esta época, realmente, donde estamos cuestionando nuestro espacio de trabajo ya que estamos en una situación extraordinaria. A grandes rasgos, Pedro, la primera parte que habla de diseñar la experiencia del lugar de trabajo. En tus experiencias, no, es que no. Voy a retroceder incluso un par de peldaños hacia atrás. Hablemos un poquitito de nuestros contextos para que se entienda bien desde dónde venimos. Pedro, aquí presente, ha trabajado a grandes rasgos en dos grandes lugares, startups pequeñitos y grandes conglomerados o grandes empresas. Ujú. Yo por el otro lado hice el camino inverso, partí por una gran empresa pero en el área legal, un estudio legal bastante grande, de los más grandes de Chile, y pasé a lo pequeño, a startups. Entonces, nuestras experiencias están cruzadas, Sí. pero tienen como un poquitito de ambos. Entonces, viniendo desde ahí y partiendo ya con la literatura o lo que vamos a conversar hoy día, en tu experiencia, por ejemplo, en tu último trabajo, que era un conglomerado grande,
¿Cómo se trataba el tema del éxito, los intentos, los resultados? Mira, ahí te diría que me tocó ver un poco el tema clásico de que los espacios más tradicionales de trabajo le tienen alergia al error. Ujú. La gente reacciona muy, muy mal y, o sea, nefastamente mal. Entonces pasa mucho de que no se hacen trabajos más exploratorios que podrían haber señalado estos problemas antes. Ya, por ejemplo. A ver, deja de pensar un ejemplo que pueda decir. Por temas de Pero, confidencialidad. No, es cosa de, oye, te equivocaste en algo, pero oye, este era un sistema nuevo que estamos aprendiendo a usar. ¿Por qué quieres que funcione exactamente igual al sistema viejo cuando todavía no está preparado la cosa? ya. A Yo mí- estaba en el área, bueno, en una empresa más tradicional, pero estaba en el área de innovación. Entonces nos pasaba mucho de que nos retaban. Oye, ¿por qué hiciste eso? No, porque había que probar. Había que tomar una acción. ya. Y eso es de donde vengo, del área más del emprendimiento y del área de... que también lo estoy en la universidad, que el design thinking, que te exige tener una forma distinta de acercarte a los errores. Porque, bueno, no se trata de equivocarse por equivocarse, o hacer las cosas mal porque sí, sino que hay veces que no tienes esta certeza de qué va a ocurrir y en espacios más tradicionales la gente como tiene miedo de equivocarse, a veces hace las cosas peor. Mm. Porque lo que habla el libro y que es muy interesante es que dice, el éxito está sobrevalorado, los grandes lugares de trabajo recompensan el fracaso, cuando en realidad no es tanto la palabra, no sé si el fracaso creo que vende más, pero lo que quiere decir en realidad es el intento, Claro. es probar nuevas cosas. Y yo te diría que últimamente lo he visto en mi lugar de trabajo. Yo tengo un par de personas que trabajan en mi equipo que yo les he pedido que intenten más cosas y que se equivoquen y que fallen. Y da un poco esta impresión de que se nos ha enseñado mucho, como en la vida, a que hay una solución correcta y que si es que tú no llegas a esa solución correcta, estás haciendo algo mal. Yo lo veo un poco en la educación como en el colegio. Con el colegio te dicen, para llegar a tal respuesta, este es el método matemático y esta es la solución. Hay una sola solución. Sí, Y eso igual que encuentro que es súper malo, en las leyes se repite mucho. La interpretación de esta ley es esta y punto. sí. Y eso es súper malo por efectos de las empresas porque tú no incentivas que las personas traten cosas nuevas y como tú decías, cuando las consecuencias de reportar un error es muy severa, es muy probable que o los empleados no hagan cosas o intenten esconderlo o por último eviten reconocer que hicieron tal cosa. Sí. Y eso es muy, muy negativo. Y, como dice, esto no se trata de darle todas las glorias a los errores y no considerar que hay errores, sino de que hay errores que son soportables. Como tú dices, en el mundo del derecho hay muchas cosas que o están bien o están mal. Entonces, claro, esas hay que tratarlas así, las cosas de las leyes. Pero no tiene sentido que el ambiente corporativo de un estudio de abogados siga los mismos principios y la gente tenga miedo de reportar errores, tenga miedo de acercarse a sus superiores para pedir ayuda. Y a mí me pasa mucho que las personas están siempre pensando en el corto plazo, donde efectivamente cometer un error con un cliente concreto eh, te puede significar una pérdida de productividad, de dinero, de tiempo con un cliente. Estamos de acuerdo en eso. Pero el problema está en que si es que no pruebas cosas nuevas, no lo intentas, no sales de la zona de confort, no traes clientes nuevos tampoco. Exacto. Entonces es bien curioso, pero yo he visto que en el área de las ventas o de la creación de productos nuevos, creación de valor, es muy importante hacer las cosas desde de una forma nueva. A mí me pasa también, una cosa que pasa mucho en el derecho, Pedro, es que los contratos son muy parecidos siempre. Ya. La compraventa de una casa es prácticamente la misma compraventa de una casa hace 30 años, el mismo papel. El problema que eso trae es que los abogados son muy buenos para los formularios, para el copy-paste, para el rellena el template, y eso trae el problema que nadie lo lee. Y se arrastran literalmente errores de años sin que nadie los identifique, hasta que pasando un par de años después la gente dice como, oh, en realidad me debería haber convenido hacer esto otro. Claro. Entonces, es ridículo, pero yo siempre cuestiono, le digo, no, léelo.
Yo sé que este documento está aprobado, que ha pasado 70 veces por el banco, pero pruébalo, léelo, interprétalo. Sí, es que hay un fenómeno que nos ocurre a todos, que el mundo cambia alrededor nuestro y eventualmente el status quo de las cosas es distinto. Entonces, como tú dices, si tú no cuestionas lo que estás haciendo siempre, vas a caer en que, claro, no estás cometiendo un error, pero no estás tomando tu mejor alternativa tampoco. Mm. Y ni siquiera no estáis probando cosas nuevas. Y al final del día... Esto también creo que se aplica mucho para las inversiones, y lo leíamos en el libro anterior. Lo que pasó en el pasado sí efectivamente te sirve para evitar errores para el futuro, pero no es una brújula de lo que viene en el futuro. Exacto. Entonces hay que ser súper cuidadoso con esa distinción. No Sí. cometas los errores anteriores, pero no creas que el pasado se va a repetir textual, porque no va a pasar. Sí, y para cerrar un poco esta parte del libro y por avanzar, también es importante de que si es que tú quieres tener esta mentalidad, de, ok, vamos a equivocarnos, vamos a probar cosas, ok, tienes que tratar esto como si fuera un experimento científico entonces. Una hipótesis, una prueba y ves el resultado y analizas el resultado. No puede ser, qué bonito, nos vamos a equivocar y vamos a probar cosas. Tienes que hacerlo con intención, hacerlo con medición. No puede ser un efecto aleatorio. Sí. También el libro, en el capítulo número 2 habla un poco del espacio físico. El poder de los lugares, cómo diseñar una oficina, qué poner en cada lugar. Y me gustó bastante el puntapié inicial. Decía, mira, esto de los espacios abiertos, las plantas abiertas que se han puesto tanto de moda últimamente, sí son muy buenas para algunas cosas. Por ejemplo, para las pegas o los trabajos que se benefician de comunicación, interacción de las personas. Pero a la vez son súper malas para las pegas donde tú necesitas concentración y poca distracción. Entonces, no es que exista un diseño de oficina perfecto. Es No. que depende un poco de la funcionalidad o la finalidad para la cual tienes el trabajo en mente. Y de hecho, yo he trabajado en espacios donde son abiertos y dices, perfecto, mejor comunicación. Ya, pero la gente no necesariamente se está hablando. Y no necesariamente es lo que tú quieres. Sí, no, 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 esto es un espacio donde el ideal sería que pudieran hablar y el espacio está hecho para que hablaran, pero el espacio tiene que estar respaldado por el resto de la cultura organizacional. Ya. Es un poco de que una de las cosas que uno ve en psicología como organizacional es que tú tienes lo legal, como qué es lo legal que tiene que cumplir una empresa. Después tienes lo como higiénico, que son cosas que no son obligaciones ante la ley, pero es importante que estén. Y después viene la parte extra. Después viene ese espacio donde tú puedes crear comunicación más ágil, donde ahí efectivamente ocurre esto que tú pones un espacio abierto y la gente habla. Pero si no has cumplido con el higiénico primero, es difícil que incluso el espacio físico te dé el efecto que quieres. Sí, estoy de acuerdo contigo. El Bueno, muchas espacio gracias. físico, el espacio físico igual es importante porque yo te diría que lo he visto harto con el teletrabajo. Efectivamente, el teletrabajo tiene sus ventajas. Evitas traslado, las personas tienen un ambiente más, no siempre, pero más privado, más íntimo. Muchas veces tienen más tranquilidad, menos distracciones. Pero por el contrario, hay veces que es al revés. Tienen más distracciones, menos privacidad la que quisieran. Entonces, me he empezado a dar cuenta que por lo menos en mi organización, en mi empresa, a mí me gusta que la gente vaya a la oficina porque se generan ciertas dinámicas de donde se puede compartir harto que funciona mucho mejor que empresas que ya son lo suficientemente grandes como para que cada persona tenga un rol establecido y la colaboración no sea tan necesaria. Entonces, el ir diseñando espacios de trabajo con un determinado espíritu, con una determinada forma, con plantas, no plantas, con cuadros, no cuadros, es un arte que afecta bastante la productividad de la empresa. Bueno, y de hecho ahí el libro veía harto que los cubículos mataban a las personas prácticamente. Eran espacios Mm, nefastos para trabajar. Pero que, como tú decías, las plantas abiertas también tenían esto de que estabas tan abierto que no te sentías protegido a veces. Y tú querías tu pequeño espacio de privacidad. Entonces es un poco esto de necesito mi espacio de privacidad,
pero también necesito mi espacio común. Y ahí tengo una pregunta, Pedro. En tu oficina, la última, que era una empresa grande, ¿cómo está distribuida la planta de la oficina? Era muy tradicional, cubículos en distintos espacios. ¿Pero eran Y la, cubículos como esos como a media altura o eran estos cubículos que eran una pieza cerrada? media altura, si no era una oficina, habían salas de reuniones y habían espacios que eran como mesas con una muralla y te sentabas ahí y eso ya, esos no eran currículos, eran más abiertos y esas eran las áreas más nuevas. Entonces estaba la gente más Mm, de tecnología, de computación, digo. ya. Qué curioso, ¿eh? Sí, es que yo no sé si es que tú puedes diseñar efectivamente un espacio de trabajo que cumpla todas las necesidades o si eso es bueno, porque de repente es bueno que la gente salga del edificio, salga de la oficina a almorzar y se distraiga y se ventile. Es importante también que, incluso si es que el trabajo es individual, que la gente pueda hablar entre ellos, porque tú no sabes qué problema está teniendo cada uno. Entonces no sabes si hay una solución que alguien más tiene y no se está compartiendo. Y yo también creo que hay otros problemas, Pedro. Por ejemplo, esto no lo toca el libro, pero cuando yo leía el libro decía, sí, las ideas que sugiere son maravillosas. Obvio que todos queremos tener un super espacio con determinadas características, con distintos formatos para distintas funciones, pero en la vida real también uno tiene como el problema de cuál Limitaciones. es, cuál es tu limitación física real, como de qué tamaño en verdad es tu oficina, qué te alcanza, cuánta gente puedes tener en un determinado espacio, qué tan caro te sale subir de nivel, entre comillas, subir de una oficina mediana a una grande y así. Entonces, me pasa un poco que me encanta esto de ir diseñando las oficinas en base a tus ganas, a tus gustos, pero al mismo tiempo me genera un poco la duda de qué tan realista es esto para empresas que no son ya súper grandes, consolidadas. Sí, eso no lo toca. Por eso encontré esto interesante pensando en mí, en que cómo yo diseño mis espacios de trabajo, cómo diseño los espacios que quiero habitar, porque como dices, si es que mi opción es un cowork, mala suerte, es un cowork, es una mesa y estoy con más personas. Mm. No es tan fácil como parece, pero bueno, en No, fin. no, pero es importante hacer este ejercicio. Bueno, avanzando a la parte 2 del libro, nos saltamos algunos capítulos, no se preocupen, los vamos a cubrir en otro momento. La parte 2 tiene que ver con la motivación, con los individuos y específico también acá lo que es el liderazgo de las personas, cómo empoderamos a las personas para que hagan el mejor trabajo posible. Este, a mi juicio, es uno de los temas más difíciles. Yo he leído una cantidad de libros brutales a esto y yo te juro que cada vez que tengo que hacer liderazgo aprendo algo nuevo. Yo dirijo afortunadamente varios equipos de distintos proyectos y siempre es un aprendizaje. Nunca es lo mismo. No, y te diría que por eso creo que también esta es de las mejores partes de el libro, porque la gran lección un poco acá cuando tú dices, no, tienes que empoderar a las personas, es un poco reconocer que uno está limitado a lo que sabe, a lo que maneja, y no puedes estar diciéndole a todos qué hacer constantemente. No puedes hacer lo que le dicen el micromanagement. Tienes que Es que, encontrar tu forma de hacerlo. Y, ¿sabes qué, Pedro? Ahí te ¿Mm? diría que hay un tema bien interesante como líder. Que efectivamente, muchas veces como líder uno siente, porque es un sentimiento, que uno puede hacer las cosas mejor que sus empleados. Esa es como la idea. ¿Por qué? Porque eres el jefe, conoces, tienes más experiencia, lo has hecho más veces, etcétera. Pero en la vida real también te empiezas a dar cuenta que si todo dependiera de ti o lo tuvieras que hacer tú personalmente, no tendría ningún sentido tener una empresa y limitarías tus oportunidades de llegar lejos. Entonces hay que aprender que efectivamente el micromanagement, entendido esto como andar fiscalizando todo lo que hace una persona, porque desconfías de la forma en que lo hace, al final del día te cuesta crecimiento en la empresa. Sí. Y me gustó mucho esto porque no lo había pensado, pero lo he aplicado un montón en mi oficina, donde
he impulsado una política, de hecho a propósito de este mismo libro, donde me gusta que cada una de las personas haga las cosas a su modo, a su mejor forma de trabajar, como ellos quieran, pero eso tiene una contrapartida y que creo que es el mejor antídoto para los jefes, que es, perfecto, hazlo como tú quieras, pero me tienes que dar la mayor cantidad de información posible para que yo esté tranquilo. En otras Claro. palabras, tienes que ser muy proactivo en compartir el trabajo que estás haciendo, los avances que estás haciendo con tu jefe, de manera tal de que esta persona no se ponga nerviosa, no se ponga obsesiva, no te quiera revisar cada uno de los mails que mandas, porque de lo contrario, uno como jefe se empieza a desesperar, porque si es que no te informan en cómo están avanzando y no están usando tu mecanismo, tu forma de hacerlo, te empieza a generar dudas, oye, ¿y si lo está haciendo mal? ¿Y si no está respondiendo a tiempo? Y acá de nuevo vuelve esto de los temas de los errores, porque también hay que considerar que si uno es un jefe que reacciona mal a esta confianza que le está pidiendo a las personas para que compartan la información, las personas van a dejar de compartir la información. Y es importante eso, porque si lo dejan de compartir es donde se empieza a dañar tu cultura organizacional. Sí, ¿no? Y es muy fácil que eso ocurra. Hay muchas cosas donde tú dices como, me estoy acordando una vez que una persona en una reunión dijo, yo sabía que se estaban equivocando, pero necesitaba que se equivocaran para que aprendieran de la caída. Y las personas que estábamos en esa reunión nos quedamos mirando un poco de esta persona acaba de completamente destruir su credibilidad y confianza ante el equipo. Ya nadie va a confiar en esta persona por lo que acaba de decir y lo que acaba de hacer. Pero ahí ya contextualizamos un poco más el caso, porque efectivamente hay veces donde Efectivamente, tienes que dejar que las personas cometan errores para crecer, pero sí. como tal vez contextualice un poco más la situación. No, por eso, estábamos arreglando un error que se había cometido y esta persona dijo, yo sabía que lo iban a hacer mal y que necesitaban equivocarse. Imagina la interpretación de esto de, tú me acabas de traicionar, porque eras parte del equipo, viste que algo podía salir mal y no hiciste nada. Por Pero ahí, ¿y cómo se... a ver, no te estoy entendiendo. Cómo se condice eso con lo que venimos conversando de darle más autonomía a las personas a cambio de información? ¿tú crees que alguien va a compartir información con esta persona después o va a querer trabajar con esta persona? La confianza es algo que se va construyendo entre todos. Y si una persona hace algo como esto, que es, como dice, es, yo sabía que se iban a equivocar, vi dónde se iban a equivocar y no hice nada. Es como, es casi que me hayas puesto una trampa. Ya, tal vez lo expresó de una manera incorrecta, Puede ser. pero, pero es que, a ver, creo que aquí hay varios sentimientos curiosos que se están mezclando Exploremos, con... explorémonos. No, Sí, me da un no, poco la no quiero impresión que de... seas mi yes man. Sí, no, me da un poco la impresión, Pedro, que en esta situación en concreto tú lo sentiste de esa forma porque querías que alguien evitara el error por ti, pero por el otro lado, esa persona intencionalmente estaba intentando, y supongo que ese error, ¿en qué se tradujo? ¿Perdieron algún cliente? ¿Algo? No, no. Entonces no era tan grave, era un error que era, entre comillas, desesperable, pero no iba a generar nada. Porque Fue me una pérdida de tiempo espero, del equipo, más que nada. de acuerdo, pero me imagino que si una persona ve que vas a cometer un error y eso va a traer que pierdas un cliente, derroches dinero, no sé, estoy de acuerdo, te tiene que decir, oye, me da la impresión de que esto puede salir mal como líder, entre comillas. Sí. Pero si era un error menor, que no iba a afectar nada y que iba a tener carácter de tipo formativo, no sé si lo veo tan malo. Es que acá hay un tema de que tú no puedes pedirle a otra persona de que interprete el error como tú quieres. Entonces, ahí hay que tener ojo. Y también, cuando dices que, esto puede ser un error de tipo formativo, las personas que estábamos ahí no estábamos de acuerdo en que esa era la intención. No nos invitaron a hacer un experimento. No nos abrieron la puerta a cometer un error formativo. Pero el error formativo no tiene que ser intencional. No, pero es que este es el tema. Necesitas que las personas que estén
en este grupo de trabajo estén de acuerdo que esta es la frecuencia en la que estamos, este es el tono de la canción. No, Si, yo si creo que no, lo no estoy sé. entendiendo mal, digamos. O, Yo, es que a ver, yo necesito estar de acuerdo. yo creo que el problema que hay aquí es que estamos hablando de un tema abstracto y tú Sí, estás tomando un caso concreto sí. que noto que está muy cargado de emociones, Ah, obvio. porque al final del día fue un tema de confianza de esta persona, anda a ser tú cómo era esta persona. Y no sé si es un caso extrapolable, es algo que se puede generalizar, o es algo que te pasó en concreto con una persona en concreto. Es Porque que este yo libro estoy... lo que busca es un poco decir eso, decir, darle a las personas la oportunidad de fallar y cometer errores, aunque tú sabes que lo van a hacer. Yo cuando dejo que las personas que trabajan conmigo o para mí eh, cometan errores a propósito, porque no los superviso a propósito para que puedan hacer ese crecimiento, no lo hago con miras a que, mira, los voy a hacer sufrir una lección, sino más bien porque hay veces que tú tienes que aprender a dejar ir y no estar encima en cada una de las cosas. Sí, sí, es que tú lo estás... si te estoy escuchando bien, tú lo estás interpretando más como el rol del jefe sobre Ujú. una persona. Yo lo estoy tomando más como el liderazgo que ocurre en un equipo de trabajo, donde no es formal, no hay un jefe, entonces todos estamos trabajando en lo Pero mismo. espérate, eso no me había dicho. Ese error, esa persona era un par tuyo, no era un jefe. No, no era mi jefe. Eso no lo habéis dicho, po. Eso cambia un No, poco la eso no lo había historia. dicho. Eso cambia un poco la historia. Si tienes tres pares, uno de los tres sabe que están cometiendo un error y no lo dice, estoy de acuerdo contigo que es un problema, pues, pero aquí el tema y lo que está hablando este libro es liderazgo y autonomía, donde se entiende que efectivamente hay un líder y estas lecciones que está dando el libro tienen que ver con eso. Entonces tu ejemplo nos aplica, pues. Es que yo diría que se aplica en el sentido de que ahora que se diseñan organizaciones cada día más planas, donde tienes menos jerarquía formal, el liderazgo informal empieza a cobrar valor. Entonces es muy importante, te diría esto de que las personas, aunque no tengan este rol de líder formal, pueden convertirse en este líder informal y pueden cometer estos errores del micromanagement, del no atender bien los errores. Ya, pero estamos extrapolando una enseñanza que está pensada por una organización vertical. De hecho, el libro utiliza la palabra jefe, empleado para esta parte del libro. Entonces, creo que me genera un poco de ruido la analogía. Sí, es que habría que hacer el matiz, po. El matiz ahí es distinto. Es un liderazgo horizontal. Y en un liderazgo horizontal, efectivamente, dejar que tu par se equivoque como para que aprenda la lección, tal vez no es lo mejor. Pero si tú dices en una organización vertical donde el jefe, no sé, para la caricatura de 50 años, deja que el niño de 20 haga una cuestión mal una vez, sin que haya un efecto en una pérdida de un cliente, ni mucho menos, para que la próxima vez lo sepa hacer por sí mismo, encuentro que está bien. Sí, sí. Entonces creo que tu ejemplo es malo, Pedro. Creo que es una situación distinta. Es que yo te diría que igual es importante no quedarnos tan pegados a el ejemplo específico que está dando este libro, porque como tú lo decías, las situaciones de liderazgo son tan complejas, son tan únicas, dependen de tantas personas que creo que es bueno que Ya, saquemos pero el mayor provecho posible. Ya, pero Pedro, convengamos algo. Cuando se utilizan las palabras micromanagement, en un 90% de los casos se trata de una persona que tiene una jerarquía superior fiscalizando lo que está haciendo una persona de jerarquía inferior. No siempre. No siempre, pero te estoy hablando que la gran mayoría de las veces en la literatura, cuando se habla de eso, es de esa manera. Yo te doy un 60%. Bueno, pero sigue siendo la mayoría. Mi punto, Pedro, es que si es que vamos a convenir que el ejemplo de lo que tú diste es una situación horizontal Podemos y no convenir. y se trataría de un liderazgo horizontal, sí, de acuerdo. Efectivamente, hubiera sido ideal que esta persona hubiera evitado el error para efectos de que no se perdiera la confianza en el equipo. Pero estoy en desacuerdo contigo con que eso es una lección que podemos extrapolar y condecir con lo que viene diciendo el autor. En fin, no me gustó tu ejemplo, di una tremenda vuelta, todo mal.
Todo, todo bien, todo bien. Así hacemos un buen capítulo. Porque fuera de broma, creo que es muy difícil el tema del liderazgo y todo eso porque cada persona es única, uno como líder es único, y tú finalmente lo que no quieres hacer es matar la pasión de la otra persona, que es una de las cosas que ocurre con el micromanagement y con tantas cosas, de que destruyes el entusiasmo y la motivación deja de ser esta como motivación intrínseca que puede tener un individuo y pasa a ser esta motivación de, me están pagando. Es difícil eso porque yo diría que muchas veces las mejores pegas o las mejores empresas son aquellas donde las personas no están por plata, están por otras razones. Entonces, efectivamente, lo que tú dices es muy cierto. El liderazgo tiene que intentar impulsar ese espíritu interno que te mueva a ser extraordinario. Sí, y eso lo menciona mucho acá y también lo he visto en otras partes, la importancia de dar ese sentido de autonomía, empoderamiento y también de familiaridad y reciprocidad. Porque en mi experiencia ya, yo he hablado mucho de donde estuve trabajando, que era esta empresa más tradicional, pero también era tradicional en el sentido setentero, sesentero de acá esto es un ambiente muy familiar, se trata bien a las personas. Entonces había un buen ambiente laboral dentro de estas pequeñas cosas que yo estoy mencionando porque vengo del área más de innovación, que chocaba con la estructura rígida. No. Pero había motivación, había mucha motivación. Que hay un tema y se relaciona un poco con cómo incluyes nuevas personas y haces buenas entrevistas de trabajo para traer un talento distinto a una organización que viene con una historia. El libro toca harto el tema de las entrevistas de trabajo y se preocupa un poco de cómo logras tú crear una especie de semillero o talento nuevo que se condice con tu cultura organizacional sin generar sesgos en el proceso de selección. Sí, que no es fácil, que no es Mm, fácil. Porque a veces tenemos esta idea de que los sesgos son algo malo. O eres malo si es que cometes un sesgo, tienes un sesgo. Y la verdad es que los sesgos es algo que simplemente tenemos. mm. Es parte del cerebro. Nuestro cerebro simplemente hace cosas sin nuestra voluntad. Nosotros, por ejemplo, sobrevaloramos la primera impresión. Eso es un tipo de sesgo. Entonces, es muy importante tratar de estar consciente de la mayor cantidad de sesgos posibles, cosa de poder abordarlos. Y acá en el caso de traer gente, es muy importante estar consciente de eso para finalmente como que salir de eso y armar grupos más dinámicos, grupos más diversos que yo siempre voy a alegar. Hay pocas cosas que me enojen más que cuando la gente alega contra la idea de la diversidad en el espacio laboral como si fuera una cosa moral. Es como, no, tú lo haces porque es políticamente correcto. No, no. Grupos diversos de trabajo generan mejores resultados. Eso está requete estudiado. Resulta que cuando tomas un grupo de profesionales de la mismo nivel de competencia y tienen diversidad porque vivieron en distintas partes del mundo, porque son de sexos distintos, religiones distintas, encuentran soluciones más variadas y por lo tanto empiezan a encontrar más soluciones y ahí es donde sale la mejor solución. Y ahí tengo una pregunta, Pedro. ¿Cómo, y volviendo al libro, cómo entrevistamos para atraer candidatos más diversos? Ahí es donde tienes que primero tú ver qué es lo que tienes en tu empresa. Hay un caso donde Amazon trató de automatizar su proceso de selección y crear una inteligencia artificial que lo hiciera y le pusieron toda la información de toda la gente que trabajaba en Amazon. Y resultó que tuvieron que abandonar el proyecto, no lo pudieron salvar, fue totalmente abandonado porque esta inteligencia artificial discriminaba contra gente que no fuera hombres blancos. Porque la mayoría de las personas que trabajaban en Amazon eran hombres blancos y tenían ahora este sistema digital que era totalmente discriminado, no lo podían usar. Insisto, lo tuvieron que abandonar. Entonces,
No, pero no entiendo. ¿Qué sistema? ¿A qué te refieres? ¿Era un Outlook? ¿Qué era? No, no, Me es perdí. una inteligencia artificial. Hicieron una inteligencia artificial que le pasabas un currículum, lo miraba y decía, este es un buen candidato, este es un mal candidato. ¿Y cómo discriminaba por sexo white male? Porque la información de la base de datos que tenía era de la gente que trabajaba en Amazon. Entonces decía, si este candidato se parece a los que ya están trabajando, es un buen candidato. Entonces, al Ah, tiro le daba una puntuación negativa a alguien que no fuera un hombre blanco, independientemente de cualquier otra cualidad del candidato. Por eso lo tuvieron que abandonar. Entonces, acá es donde tú tienes que decir, primero, mira tu equipo, ve qué es lo que puede que te esté faltando, qué voces no se están escuchando, qué habilidades no estamos trayendo a la mesa. Eso es muy importante. pero nuevamente aquí tengo otro problema con este libro, que este es un libro y el argumento que acabas de dar funciona muy bien para Amazon, que tiene la opción de traer cientos de miles de candidatos. Pero para un emprendedor pequeño como uno, digamos, que tiene una organización de 10 personas, chuta, a mí me pasa muchas veces que me pasó hace no mucho, hace unos 2 meses atrás, cuando teníamos que hacer una nueva contratación, y hicimos un llamado. Y el perfil era de un determinado tipo, y pusimos en distintas páginas web, estos típicos portales de empleo, pusimos en LinkedIn, preguntamos a Headhunter, preguntamos a conocidos de las personas que ya trabajaban dentro, y no te llega, por ejemplo, en esta oportunidad no me llegó mucha diversidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando esta como dificultad de la vida se le pone al frente? Yo me imagino que si yo hubiese sido una empresa tecnológica y hubiese hecho un llamado para programadores, acá en Chile la gran mayoría de los programadores son hombres. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para que mi muestra sea lo suficientemente buena y amplia para poder hacer una buena selección? Porque me puede pasar, justamente en este mismo ejemplo, que soy una empresa pequeña, se postulan 15 personas, 14 hombres, una mujer, y ya, perfecto. Voy a mirar a la mujer porque es distinta, pero ¿qué pasa si es un peor candidato que la otra? Técnicamente hablando. Necesito conseguirme 15 mujeres para tener 15 hombres, 15 mujeres y elegir el mejor candidato overall. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder traer más diversidad a las que lleguen a la entrevista? Sí, te diría que es un trabajo constante. No te diría que hay una solución de, oye, haz esto y te va a llegar. Porque también es más que nada algo que si tenemos conciencia, lo podemos empezar a trabajar, porque tampoco quieres que te pase lo opuesto, de que no llegue nadie porque tu empresa tiene mala fama. Mm. Es algo que tú tienes que trabajar tanto internamente como después externamente. Y ahí ocurre mucho, mucho que tú cuando ves entrevistas, como yo veo muchas entrevistas en podcast, a gente que se dedica a ayudar a Headhunter, que dice, yo tengo una lista gigante de personas, esto en Estados Unidos, entonces esto era una persona negra, decía, yo tengo una lista gigante de gente con las habilidades técnicas que son negros, entonces cada vez que voy a un lugar y me dicen, no están estos candidatos, yo te tengo que decir que es bullshit porque tengo los candidatos. El problema Entonces, es que eso es entonces porque ella tiene la lista, pues mi pregunta es sí, que a mí no me llega la por lista. eso es un ejercicio. Esto no es una meta que uno alcanza y dice como estamos en el nirvana de la diversidad y somos perfectos y somos geniales. Es un tema que se va trabajando porque no es como que una empresa de 10 personas donde hay 8 hombres y 2 mujeres. Mala empresa, mala empresa. No es así. Hay muchas cosas que van a estar afectando el ambiente laboral. Entonces estoy de acuerdo contigo, es difícil. Y creo que lo más importante que podemos hacer es reconocer que es difícil y que es algo que hay que ir trabajando. Mm. A mí también me pasa, por ejemplo, que para mí lo ideal sería poder, no sé, tener 50 currículums que no tuvieran nombre, edad, sexo, foto, nada, fueran como la parte así como, comillas, más dura, más académica, y poder hacer alguna especie de entrevista ciega y una especie de prueba ciega y elegir al que tenga las mayores competencias, pero no sé cómo lograr eso.
en la vida real, porque suena teóricamente muy bien, pero ¿cómo hago para lograr eso? Es que, por lo menos yo me lo tomo casi que al revés, que digo que ya que es imposible hacer eso, o es muy difícil, lo tomaría por el otro lado, de, ok, ¿cómo evalúo al ser humano que está al frente mío? Ya. Porque un tema es, la habilidad técnica, otro tema es la aptitud. Yo he estado en trabajos donde tenía la actitud y aptitud correcta, pero definitivamente no tuve las habilidades técnicas. Fui una Ya. mala contratación. Pero por mis ¿Qué otras loco eso de eso? habilidades, todavía tengo una buena relación con todas las personas que trabajé. Ya. Qué loco. Es difícil el tema de atraer y retener personas sobresalientes. Es muy difícil. ¿Sí? O sea, yo pienso tu caso de que, como dijiste al principio, estabas en un ambiente más tradicional, empresa grande, y decidiste independizarte. O sea, ahí hubo una empresa que tuvo un problema de retención de talento. Sí. Ahora, hay veces que el problema no es Hay veces que la persona se te va no porque tu empresa sea mala, sino porque esa persona tiene una misión distinta, que también Sí, pasa. sí, Por ejemplo, yo personalmente me di cuenta que soy un mal empleado porque no me gusta ser empleado. sí. Pero Entonces, es que bueno, ahí me gusta pensar, tomarlo casi como si fuera un problema en sí mismo, de cómo hago que el empleado que no le gusta ser empleado, pero que es muy capaz, se quede. sí. No es fácil y no hay una solución mágica. ¿Qué fue lo que más te gustó de este libro, Pedro? ¿O lo que más te gustó de este libro? Yo te diría que fue la parte 2 la que conversamos del tema del micro y el macro management, porque encuentro que la parte motivacional es tan importante en un ambiente de trabajo. Es tan importante que uno esté motivado intrínsecamente por lo que hace, incluso si es independiente. Que ahí tenemos, vuelvo a que yo empecé a pensar en este libro como independiente emprendedor. Es muy importante no matar la motivación intrínseca, que de hecho es una de las cosas que nosotros más hemos hablado fuera del podcast. Cómo mantenemos este entusiasmo y ánimo por hacer el podcast. Entonces, Mm. no matar la pasión lo considero muy, muy importante. ¿A ti, Santiago, qué fue lo que más te llamó la atención? También me gustó el tema del micro y macro management porque lo apliqué en mi vida con mi gente, digamos. Como que a ese nivel de me gustó harto. Y también me gustó la discusión sobre cuál es el ambiente físico de trabajo más óptimo, como empresas de espacio abierto versus currículum, oficina, como que me generó un poco, me generó harta curiosidad y me dejó muy tranquilo esa parte del libro porque me di cuenta que no lo estábamos haciendo tan mal como yo creía. Santiago tiene una oficina hermosa, con una vista espectacular. ¿Es verdad? Eso es verdad. Tenemos buena ¿Eh? vista. Sí. Y un home office envidiable. Sí, este home office es maravilloso. A mí me faltan los libros nomás y tendría mi super home office. Eso te pasa por no comprar libros físicos. Yo siempre he dicho, los libros son una cosa decorativa, son bonitas. Yo por eso, yo sé que es poco ecológico, pero la encuentro muy bonito las bibliotecas grandes. Son muy, muy bonitas. Y también no sé cuánto es el impacto ecológico de la empresa, de la industria de las bibliotecas e imprenta. Probablemente no es mucha en comparación con otras. Sí, probablemente no. Malditas líneas aéreas. Malditas vacas, las vacas son el gran Las problema. vacas. Sí, la ganadería industrial. Sí. Bueno, con eso le damos, como siempre, un gran abrazo a todas las personas que nos acompañan semana a semana. Les queremos mandar un cariñoso saludo en especial a todas las personas que nos están ayudando con una donación mensual. En particular, esos son nuestros patrocinadores. Nosotros estamos muy contentos con nuestros patrocinadores porque nos hacen posible el podcast. Así que muchas gracias por haber venido el día de hoy, Pedro.
Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias, Santiago, por aguantar mis delirios en la mitad de la conversación. Culpa al encierro y a mi mente divagadora, pero me encanta hacerlo. Y muchas gracias a todos realmente y esperamos que tengan una muy buena semana. Adiós.